Hombres, bienvenidos a la serie 33. Esta serie, Carlos, Aníbal, está diseñada para ayudar a los hombres a identificar dónde se encuentran, tomar acciones concretas para que sean movidos hacia adelante en cómo piensan sobre su propia masculinidad, cómo piensan sobre otras personas, pero sobre todo, cómo piensan con respecto de Dios, ¿no? 33, ese es el nombre de nuestra serie. ¿Por qué? Porque queremos referirnos directamente hacia la persona del Señor Jesucristo, Aníbal Carlos, que vivió 33 años y sin embargo nos demostró con creces lo que significa ser un hombre, ¿no? Así es. Sí, creemos que esta serie es una herramienta muy útil, es una herramienta que va a permitir a los hombres entender, obtener claridad acerca de su papel, acerca de su rol, acerca de lo que Dios dice de la masculinidad. O sea, estamos hablando de masculinidad bíblica, la masculinidad que viene conforme al diseño de Dios. Y desgraciadamente nos damos cuenta que la realidad de la masculinidad actual es una realidad problemada. O sea, la masculinidad está confundida, no hay una claridad sobre esto y hay problemas entre los hombres, ¿no? No, pero una vez alguien me dijo a mí que así como el hombre es, la familia es, y así como la familia es, la nación es, y así como la nación es el país, el mundo es. Ahora, cuando tú lo tomas, parece como que fuera una exageración, pero nosotros estamos convencidos que eso es verdad. El rol y la importancia del rol del varón y nosotros saber cuál es a qué Señor nos ha llamado tiene implicaciones a esa magnitud. Por lo tanto, nuestra oración es que esta serie nos ayude a nosotros a crecer en nuestro entendimiento y en la forma que el Señor nos está llamando a vivir. Sí, sin duda, nosotros decimos a Aníbal Carlos, la mejor manera de ayudar a la familia es ayudando a los hombres, la mejor manera de ayudar a las esposas es ayudando a sus maridos, y la mejor manera de ayudar a los nenes, a los niños, es ayudando a los papás. Claro. Entonces, Dios en su diseño supo que la cabeza tiene un papel supremo, y Él lo hizo así porque Él es la cabeza nuestra, ¿no? Y él de todo lo que nos pide que hagamos, Él ya lo hizo por nosotros. Claro. Sí, cuando estamos hablando del papel masculino, estamos hablando precisamente de eso, del papel de ser cabeza, de ser líder en el llamado que Dios puso. Y vamos a estar hablando de esas cosas, pero vamos a empezar viendo nuestra realidad, viendo cómo estamos ahorita. Y las realidades, ¿verdad?, son diversas, pero básicamente el hombre en la actualidad no tiene claridad sobre cuál es su papel, cuál es su misión, cuál es el propósito de Dios para su vida, el diseño de Dios, la definición de lo que significa ser un hombre. El hombre está no solamente confundido, sino también está insatisfecho, hay desilusión porque hay falsas expectativas. Luego también hay dolores. Hay heridas en su vida, hay vacíos, hay fracasos que no sabe cómo resolver. Y luego está solo, porque en el mundo actual que vivimos, o sea, el hombre no sabe cómo desarrollar comunidad, cómo desarrollar intimidad con otros hombres que son esenciales para poder crecer como hombre. Claro. O sea, es una serie de cosas, de factores que afectan nuestra realidad y que contribuyen a que ahorita estemos en una situación crítica. Y la tendencia del varón entonces es tratar de correr o de esconderse o hacer algo o conseguir algo. Y cada que yo pienso en esto, yo me imagino un hombre caminando en una caminadora, lo que en inglés se llamaría un treadmill, ¿verdad? Una persona que se sube y empieza a mover y empieza a tratar de ir a un lugar y nunca llega a ningún lugar. Es simplemente porque hay un montón de cosas dentro de nuestro corazón, dentro del corazón del varón, con las cuales tenemos que lidiar. Sí. Es difícil ser el capitán del barco, que es la familia. Es súper difícil. ¿Y qué creen? Ustedes saben, nosotros sabemos que Dios nos entiende. Y esa es una de las razones por qué esta serie nos va a ayudar tanto a nosotros como varones, sino a todos los demás que van a estar escuchando. Porque nosotros no estamos interesados solamente en dar cosas prácticas. Estamos interesados en que nosotros podamos lidiar con nuestro corazón, sabiendo que es de nuestro corazón que fluye todo lo demás. Y un reto. Esta serie va a ser un reto para los hombres a dejar la mediocridad, a dejar el conformismo, a dejar la inactividad, la pasividad y realmente tomar tu papel con valor de lo que significa ser un hombre. Sí. Pero tenemos que comenzar con las realidades. Así que, Carlos, muéstranos cuáles son las realidades del ministro. Sí, pues vamos a verlo. Acompáñenos. Bienvenidos, queridos hombres. Bienvenidos a la serie 33 y a nuestro primer video. Estamos empezando una aventura que va a tomar 6 sesiones y esta será nuestra primera. ¿Y por qué estamos hablando de masculinidad? ¿Por qué estamos hablando de la verdadera masculinidad, de la auténtica masculinidad, de la masculinidad bíblica? ¿Por qué? Porque nuestro mundo necesita
verdaderos hombres. Nuestras familias lo necesitan nuestras iglesias, lo necesitan nuestras comunidades, lo necesitan nuestros países. El mundo desesperadamente necesita mejores hombres. Pero para poder llegar a eso necesitamos aprender, necesitamos crecer en este proceso, porque sabes una cosa, los hombres no se hacen por sí solos. Entonces nosotros tenemos que tener una idea de lo que es, tenemos que conocer tanto conceptualmente como en la práctica lo que significa ser un hombre. ¿Y dónde empezamos? Bueno, el día de hoy vamos a empezar en este primer video hablando de 8 realidades que impactan nuestra masculinidad en la actualidad. 8 cosas que han afectado la manera en que percibimos la masculinidad o la manera en que practicamos la masculinidad y el estado en el que están los hombres en la actualidad. Y vamos a empezar con la primera. La primera es que los hombres hoy carecen de claridad acerca de lo que significa ser un hombre. No tenemos una idea clara, no se nos ha transmitido un modelo que realmente refleje lo que es ser un hombre. Entonces los hombres en la actualidad se encuentran en confusión. No tienen esa idea clara de lo que es un hombre y entonces desgraciadamente se quedan inmaduros. Porque ¿qué es un hombre y cómo se hace un hombre? ¿O cuándo es que un niño se convierte en un hombre? ¿Será cuando llegan a cierta edad? ¿Cuando se casan? ¿Cuando tienen su primer trabajo? ¿Cuándo es que un niño pasa y transiciona de ser un joven, un adolescente, a ser un verdadero hombre? Definitivamente no es cuando lo hacen físicamente. ¿Y sabes por qué? Porque un hombre necesita ser formado. Y sin esa formación, sin ese entendimiento, sin esa claridad de ese modelo que tienes ahí, a lo que tú estás tirándole, te quedas un niño, te quedas en una actitud infantil. Eres un hombre físicamente teniendo actitudes juveniles o comportándote como un niño, queriendo ser un hombre, pero no sabiendo cómo hacerlo. Entonces, el primer punto, la primera realidad es probablemente la más importante. Si no sabes qué es lo que quieres ser, entonces la verdad es que nunca lo vas a hacer. La segunda realidad de la que queremos hablar es que los hombres en la actualidad están experimentando una tremenda desilusión con la vida. Y se están dando cuenta que las expectativas que ellos tenían acerca de lo que iba a ser su vida como hombres no se está cumpliendo. Y eso está trayendo una desilusión, una gran insatisfacción. Porque ellos pensaban que la educación que estaban adquiriendo les iba a garantizar un éxito. Que el trabajo en el que están iban a producir una gran satisfacción. Sus responsabilidades, sus matrimonios. Todas estas expectativas que tenían, todos estos sueños que tenían, se dieron cuenta que no satisfacen. ¿Por qué? Porque están viviendo de una forma que no están viviendo en esa plenitud masculina. Están viviendo los hombres más sobre lo que deben hacer, pero no están encontrando la satisfacción porque están moviéndose sobre esto es lo que yo debo hacer y automáticamente asumen que si hacen lo que deben hacer ellos van a encontrar la verdadera masculinidad. Y si vives de esa manera vas a encontrar que vas a caer en una miserable desilusión. La vida sí es miserable, porque Dios no nos hizo para que nosotros solamente estemos funcionando en un sentido de deber.
La tercera realidad que experimentan los hombres en la actualidad es algo muy tremendo. Los hombres experimentan dolor, están en dolor. Hay heridas de su pasado que aún están abiertas, que no se han resuelto. Cosas que están reprimiendo, cosas de las cuales no se están hablando, porque sabemos que los hombres, bueno, yo lo sé personalmente, no somos comunicativos, no nos abrimos, no comunicamos lo que tenemos y los dolores que tenemos de nuestro pasado, cosas que sucedieron tal vez, fracasos, ausencias, pérdidas, inclusive puede ser hasta un divorcio o la pérdida de una familia o la ausencia de un padre o padres que fueron hasta abusivos. Todo eso causa en nosotros heridas y dolores que tenemos que resolver, pero si las reprimimos, no las sacamos, no las resolvemos, entonces se vuelven cosas que nos inmovilizan, que afectan el que seamos realmente hombres verdaderos. Nuestra realidad número 4 es que muchos hombres en la actualidad se encuentran solos. Y esto es una realidad bastante general. La soledad que experimentan los hombres están viviendo sin intimidad. ¿Por qué? Porque puesto que no somos comunicativos, no sabemos abrirnos, no sabemos vivir en transparencia, entonces tampoco sabemos hacer amigos. Sin embargo, Dios nos hizo para vivir en comunidad. Dios nos hizo para que seamos personas que vivimos rodeados de otros. Dios nos hizo para que nos ayudáramos mutuamente y para que diéramos consejo unos a otros, ayudándonos a hacer lo que debemos hacer. Pero nosotros nos limitamos. Desgraciadamente, como hombres, tenemos a mucha gente a nuestro alrededor. Los medios sociales ahora nos intercomunicamos con todo el mundo. Pero los hombres tendemos a tener relaciones superficiales. Tenemos relaciones y nos juntamos y hablamos de todo, de deportes, de hobbies, del trabajo, menos de lo que realmente importa. Y eso terminamos entonces como hombres aislados, viviendo en soledad. La quinta realidad es que muchos hombres también viven inmovilizados. Viven sin rumbo, entonces lo que pasa es que se retraen y se quedan viviendo una vida sin sentido, viviendo a la deriva, simplemente siguiendo la corriente de su vida, la corriente del mundo, sin realmente tener una dirección clara hacia dónde van y se inmovilizan, se congelan, ¿verdad? Porque están viviendo, reaccionando nomás a los incidentes de su vida, en lugar de estar trabajando activamente con un propósito, alcanzando un propósito. Ser hombre requiere que tú sepas hacia dónde vas y que diligentemente te esfuerces hacia ello. Entonces muchos hombres se limitan, ¿verdad? Lo que le dicen a sus papás, ¿verdad? No, tú tienes que ser un buen hombre. No, es un buen hombre, ¿verdad? ¿Pero qué significa eso? Para muchos de nosotros el ser un buen hombre es simplemente cumplir una serie de deberes, pero no sabes por qué lo estás haciendo, no sabes a dónde te diriges, nomás estás cumpliendo lo que piensas que debes hacer para ser un buen hombre. Y eso es tremendamente frustrante. Vivir sin estar aspirando a algo, anhelando una meta, lograr un propósito, te trae frustración en lugar de plenitud. Porque por ahí hay un dicho que dice que si tú no le tiras a nada, pues le vas a pegar a la nada. Y ese es el estado de muchos hombres en la actualidad. Nuestra realidad número 6 es que sin un llamado específico, sin un llamado claro, sin un entendimiento claro de cuál es nuestra función, los hombres tienden a huir, a escaparse, a caer en distracciones, en cosas que les producen a lo mejor un sentido de que están bien, pero la realidad es que están tratando de ocultar el dolor y la frustración que sienten. Pero estos escapes producen aún más dolor y causan mayor destrucción en sus vidas y colateralmente afectan a los que están a su alrededor. Y como afectan a los que están a su alrededor como sus hijos, entonces hay una destrucción generacional que se transmite a otros. Al ellos escaparse, por ejemplo, nos escapamos al trabajo. Nos hacemos adictos al trabajo, a ganar dinero y perdemos a nuestras familias. Afectamos porque es una verdadera adicción, encontramos ahí nuestra identidad. Otros en el entretenimiento, otros se la pasan llenos de hobbies, son fanáticos de los deportes o de la música. Algunos infantilmente permanecen jugando a los juegos de video, los medios sociales
y pierden la oportunidad de estar trabajando hacia su verdadera masculinidad. Otros caen en vicios como el alcohol, las drogas, que es un resumidero destructivo que trae una destrucción a sus vidas y a las vidas de los demás. O caen en el sexo indebido, en el sexo ilícito, por ejemplo en la pornografía, que es una verdadera adicción más poderosa que muchas drogas, que nos puede llevar al adulterio, a tener múltiples mujeres, pensando que ese modelo, del ridículo modelo del macho latino es lo que va a traer satisfacción a nuestras vidas. Son escapes porque no tenemos una visión clara de lo que es un verdadero hombre. Nuestra séptima realidad es realmente algo tremendo, porque Dios hizo a los hombres para que su vida tuviera un impacto en aquellos que están a su alrededor. Entonces, hombres confundidos, hombres que no saben cuál es su propósito y terminan en actitudes o en conductas destructivas, lo que están haciendo es que están generando problemas muy serios para su entorno. Están produciendo cosas que son destructivas y peligrosas para los demás. No hay nada más peligroso que un hombre inseguro sobre su propósito, que un hombre que no tiene claro cuál es su función en su sociedad. El 90% de los asesinatos son cometidos por hombres, 88% de los robos son por hombres. Y todas las personas detenidas, el 75% de todas las personas detenidas son hombres. Y esto se repite en todas las sociedades, en todos los medios sociales, socioeconómicos, étnicos, educacionales. Una sociedad que no tiene hombres cabales, hombres capaces, hombres dirigiéndose correctamente, es una sociedad que se deteriora, es una sociedad que cae. Esto lo saben todos los gobiernos. Como un hombre va a sus familias, como van sus familias, va a la sociedad.
¿Por qué? Porque Dios diseñó al hombre para que el hombre tenga un impacto, sea positivo o sea negativo. Y por último, la octava realidad es que sin esa visión clara, sin esa definición clara de lo que es la verdadera masculinidad, los hombres terminan conformándose en una vida de mediocridad. Los hombres no saben qué tienen que hacer y entonces se conforman, se retraen y se empiezan con una función mínima, haciendo lo mínimo que se espera de ellos. Y eso es una actitud como una línea de producción donde tú estás trabajando en una línea, en una fábrica y estás haciendo solamente una cosa. Pero no sabes para qué lo estás haciendo, no estás viendo el producto terminado. Si no sabemos qué hacemos, entonces nos conformamos simple y sencillamente con esa función mínima, con esa función mediocre. Y Dios no nos diseñó para eso. Dios nos diseñó para generar bienestar para otros, para que sepamos a dónde vamos y nuestra vida esté entregada a generar ese bienestar para nuestro alrededor, para nuestros hijos, nuestras familias, nuestra sociedad. De esa es la forma en la que un hombre alcanza plenitud, cuando está logrando hacer eso para lo cual fue él diseñado. Entonces, después de haber visto todas estas realidades, tal vez te estés preguntando, bueno, entonces, ¿todos los hombres? ¿Qué pasa con ellos? ¿Somos todos unos ineptos, unos incapaces? ¿Tenemos solución a nuestro problema? Bueno, tenemos que ver quién inventó la masculinidad, y lo inventó nuestro Creador. Él nos diseñó y Él nos da la sabiduría necesaria para poder cambiar, poder crecer y poder resolver todas estas cosas en nuestras vidas. Lo importante es que tú veas dónde estás en todo esto, tú te puedas ver a ti mismo y puedas encarar tu vida y saber qué es lo que tienes que hacer. ¿Estás dispuesto a renunciar, a vivir una vida de masculinidad mediocre? ¿Crees que Dios te hizo con un propósito de plenitud y quieres tú lograrlo? Bueno, eso es lo que estamos haciendo en estos videos. Y ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a ver un video que va a hablar de los factores históricos que contribuyen al estado de confusión de masculinidad que estamos viviendo en la actualidad. Así que veámoslo. ¿Cuáles son las causas históricas de la crisis de los hombres en Latinoamérica? Para comenzar, hablaremos del racismo y el clasismo que ha afectado a los hombres latinoamericanos. Este racismo y clasismo ha destruido por completo emocional y mentalmente a los hombres. El sistema clasista de asaltos verbales y desprecios públicos robó a Latinoamérica de un progreso sustentable. Las mejores escuelas se proveyeron solamente para los ricos y con pobre educación generalizada hubo poco progreso. Con pobre distribución económica, la inmigración y la criminalidad aumentó. La identidad masculina comenzó a centrarse en la fuerza y la violencia y no en el poder del saber. Además del clasismo y el racismo, el liderazgo autoritario ha sido otro elemento por el cual los hombres en Latinoamérica han sufrido. Este estilo de liderazgo autoritario ha estado presente en toda Latinoamérica por siglos. Después de monarquías, virreinatos, imperios peninsulares y dictaduras, Latinoamérica por fin logró su libertad. La fijación del aseguramiento familiar generacional llevó a gobernantes a la total corrupción y el desprecio indígena. La desmoralización masculina gobernó, la identidad latinoamericana fue violada. La corrupción se volvió el vehículo natural de vida, hundiendo a Latinoamérica en una miseria generacional. El cinismo y el fatalismo se volvieron el pan de todos los días y la deshonestidad de casi toda cultura latinoamericana. La inmigración caótica. Sin duda que el fenómeno de inmigración ha causado gran impacto en la vida de muchos hombres latinoamericanos. Justo al momento de cambiar de una cultura agraria a una cultura industrial, el enfoque en el consumerismo dañó la esencia de la familia latinoamericana. Estos tendrían que trabajar muchas más horas más para ver mucho menos a sus hijos. Ya no existiría más aquel hijo que trabajaría a un lado de su padre todos los días de su vida. La ética laboral del padre la perdería. No podría observarlo ahora a él en su creatividad empleada para resolver problemas. El mentoreo del padre y del hijo se perdió por completo. Papá comenzó entonces a proveer físicamente al precio de desproteger emocionalmente a sus hijos. Generaciones enteras en la orfandad paternal, y esto sentó las bases
para la crisis masculina de hoy. El machismo. Sin duda que el machismo es marca fundamental de Latinoamérica. Otra de las consecuencias de la ausencia paternal fue que los hombres comenzaron a pasivamente transferir toda responsabilidad de educación y de crianza a la madre. El rol de proveedor era el de papá y los demás roles ahora fueron transferidos a mamá. Ella sería el mentor, el disciplinador, el protector, el amigo, el juez de su propia casa. El machismo floreció y se quedó en Latinoamérica hasta hoy. La voz de mamá se volvió la ley y la voz de papá simplemente se esfumó. Las mamás criarían a los hijos y los padres traerían el dinero. El matriarcado y el feminismo. Por otro lado, el extremo agudo de este modelo machista llevó al nacimiento del movimiento feminista. Por supuesto que el feminismo o parte del feminismo enseña que todo abuso de mujer a la mujer es condenable y se debe terminar. Con todo, la agenda feminista y de matriarcado terminó por convertirse en una guerra por lograr la indistinción total entre hombres y mujeres. Algunos segmentos del movimiento feminista empezaron a difundir la idea de que no hay diferencias de rol entre hombres y mujeres, y esto solo engañó a muchos hombres y pretexteó a otros, dejándolos confundidos sobre cómo llevar a cabo su rol de liderazgo masculino. Hoy día, cualquier persona valiente que se atreve a desafiar esta manera de pensar feminista es a menudo criticado, injuriado como machista, arcaico, intolerante y peligroso. Parece que muchos dudan si el hombre es aún necesario hoy, entre los más extremos círculos feministas. Finalmente, la adolescencia extendida. Es el fenómeno que ha afectado probablemente a los latinoamericanos más fuerte al día de hoy. Este fenómeno se debe a la ausencia de papá en afecto y disciplina para con sus hijos. En México le conocemos como el ninismo, un crecimiento exponencial de esta demografía de los que ni trabajan ni estudian, ha venido ahora a conformarse ni estudio, ni trabajo, ni maduro, ni me caso, ni tengo hijos. Muchos de nuestros jóvenes están optando por simplemente no crecer ni madurar. En lugar de transicionar a la edad adulta a los 20 años, muchos están retrasando esta decisión hasta la segunda etapa de los años 30 o aún. En lugar de hacer una transición directa de adolescentes a hombres, nuestra cultura ha creado un tercer espacio entre un niño adolescente y un hombre. Varios libros han incluso escrito describiendo este fenómeno. Un autor llama a estos hombres niños con barba. Estos son hombres que eligen vivir a la deriva, sin rumbo, sin propósito, sin tomar responsabilidad por sí mismos y mucho menos responsabilidad por alguien fuera de ellos. Estos así son los acontecimientos históricos de los movimientos que han llevado a afectar nuestra humanidad y nuestra masculinidad el día de hoy. Esta es nuestra historia. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cuál será tu historia? Esos factores históricos que acabamos de ver han ido minando el entendimiento de lo que debe ser un verdadero hombre. Pero tengo una mala noticia. Esos factores no son la causa de nuestros problemas. La causa verdadera de nuestros problemas es que nosotros somos responsables y no podemos hacer excusas o culpar al matriarcado o culpar la inmigración de los padres o los malos gobiernos de nuestra falta de masculinidad. La masculinidad empieza con asumir nuestra responsabilidad. Recuerden, es más cómodo ser mediocre que ser valiente. Es más cómodo ser perezoso que ser diligente y esforzado. Entonces la raíz del problema se encuentra en el pecado del hombre. Y Jesucristo dice que del corazón del hombre surge el pecado y donde surge el verdadero ataque a la masculinidad. Por lo tanto, la buena noticia es que Cristo vino a redimirnos del pecado y Cristo vino a cambiarnos. Cristo es la mayor fuerza y esperanza para ser verdaderos hombres. Entonces yo te pregunto a ti, ¿quieres esto? Si quieres esto, tenemos mucho que hablar. Vamos a buscar juntos de la gracia del Señor Jesucristo para cambiar y ser verdaderos hombres. Ahora, imagínate un mundo donde los hombres viven en esa plenitud, alcanzando su propósito, alcanzando el llamado que Dios tiene para ellos. Vamos a verlo juntos. Ya vimos entonces, caballeros,
¿Cuál es nuestro problema? ¿No es cierto que hablamos de todas estas realidades, Carlos, Aníbal? Hablamos de el siguiente paso que tenemos que tomar es totalmente en relación a la admisión de nuestra responsabilidad, ¿no? De las realidades son ahí, son innegables, no podemos decir que no están. La pregunta es qué vamos a hacer. Exacto, y aquí el llamado como hombres es entonces a responder, a enfrentar el problema, a reconocer que tienes necesidad, ¿verdad? Y es donde nosotros queremos retar a los hombres que nos están viendo para que haya en ellos ahora una convicción, un deseo y una convicción inquebrantable, un compromiso de decir, yo voy a hacer algo al respecto. Yo creo que ahí empieza la hombría, ¿no? Empieza en el decir, ok, tengo un problema, tengo una necesidad, pero lo voy a enfrentar. Y es por eso que la Escritura nos muestra lo que nosotros llamamos los imperativos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se requiere de nosotros? El Señor nos dice que nos llama a nosotros a tomar realmente una decisión frente a la situación en la que nos encontramos. Pero también no podemos ignorar que esto no se puede hacer solo. Que en realidad necesitamos rodearnos de otras personas. Sí. Sin duda, no podemos caminar este camino solo. Dios no nos creó para vivir en soledad, y por eso tenemos que ahorita darles a ustedes este desafío, hombres. Necesitamos dos cosas de parte de ustedes. Número uno es compromiso, y número dos, necesitamos que ustedes se determinen a tomar un compañero, buscar un compañero. No es fácil, y ahí es el primer desafío. El primer desafío es que se muestren listos para aprender de alguien más. Porque hacer hierro... un equipo, pensar, ¿verdad? Decir, esto es algo que debes de enfrentar como equipo, de juntarte con otros hombres y rozarte con otros hombres. Porque la serie va a abarcar muchas cosas, ¿no? O sea, ahorita estamos viendo el problema, estamos viendo la realidad, pero luego después vamos a ver ya la definición, vamos a ver la identidad del hombre, vamos a ver qué dice el Señor que es la masculinidad, y luego vamos a entrar a hablar de las facetas. Sí. Y de las facetas vamos a pasar finalmente a la última, que son las temporadas, ¿no? Las temporadas. Y vamos a ver que el Dios está llamándonos a que funcionemos como rey, a que funcionemos como guerreros, a que funcionemos como amigos y a funcionar como amantes, ¿no? Entonces todas estas partes, ¿verdad? Como equipo podemos retarnos y identificar dónde estamos para buscar una solución. Sí. Y por supuesto, no podemos en ningún momento olvidarnos que para nosotros poder vivir eso, Cristo tiene que ser central en todo lo que creemos y todo lo que hacemos. Absolutamente. Traemos este libro, que es la palabra de Dios, y la persona de Jesucristo como centrales en esta discusión. Y el desafío está ahí para que ustedes nos sigan, determinen un compromiso, planeen estar aquí con nosotros por las próximas 6 semanas. Y no solamente planeen eso, pero vengan con un amigo y compartan esta experiencia con ellos. ¿Cuál es el diseño original de parte de Dios para nosotros? Hablar ahora de la identidad del hombre. ¿Qué identidad? Habla de la esencia de lo que somos. ¿Qué es lo que está dentro de nosotros como hombres, ¿no? Lo que realmente tenemos que hacer ahora es ir a las manos de Dios, justo al lugar en donde Él nos creó.